una persona que todos queremos. Todos realmente lo queremos. Me pasaron un poquito aquí cuál es su reseña. Vamos a leer su reseña. Es esposo, es padre de 4 bellos hijos, abuelo de una hermosa niña. Conoció a su esposa, Lupita Chaides, alrededor del año 1990. Conocieron la industria de mercadeo en red en 1993 y se enamoraron de la industria, y obviamente José Manuel se enamoró de la esposa. José Manuel ha sido empleado por más de 20 años, más de 15 años desarrollando redes de mercadeo. Hace unos pocos meses vio la visión y la misión de Vital Health, quedó totalmente enamorado de este concepto, está enamorado de los productos y está absolutamente determinado porque es una decisión familiar, tanto de él, de ella y de sus hijos, de expandir Vital Health por diferentes países del mundo. Yo te voy a agregar algo. Si tú realmente quieres aprender a cómo se hace el negocio, lo primero que tenemos que tener es un sueño. Y los sueños se convierten en realidad. Quienes llegamos acá a los Estados Unidos, hemos llegado en búsqueda del famoso sueño americano. Pero el sueño americano lo puedes hacer acá en los Estados Unidos, o lo puedes hacer en México, lo puedes hacer en Canadá, o lo puedes hacer en cualquier país del mundo. Pero no es solamente cuestión de tener un deseo, un sueño, sino que ese sueño se tiene que convertir en acción. Para mí, él empezó siendo hace 15 años un alumno, posteriormente se convirtió en un maestro, porque en la realidad fue maestro de escuela. Años después siguió aprendiendo en la industria, se convirtió en un experto, y el día de hoy podemos decir de que es una verdadera leyenda. Puedo afirmar de que somos amigos, hemos trabajado juntos en los últimos meses, especialmente en la coordinación de la Academia de Liderazgo, junto con Gustavo Barreda, David Nieves y nuestro querido Marco Casares, próximo Diamante Negro. Es una persona comprometida. Cada vez que lo escucho, realmente hipnotiza, tiene en su palabra un poder muy especial. Y si alguna de las personas que está aquí realmente quiere aprender cómo se hace este negocio, partiendo de tener un sueño con mucha claridad, no te puedes perder esta extraordinaria exposición. Yo le llamo mi compadre, porque aquí hay mucho compadrazgo acá en Vital Health. Así que, mi querido José Manuel Muñoz, mis 2 hijos ya fueron bautizados, tus 4 hijos también fueron bautizados. Vamos a tener que bautizar a mi perrito o a tu perrita para convertirnos en verdaderos compadres. Así que con ustedes, el señor José Manuel Muñoz, doble diamante de Vital Health, el máster, uno de los íconos de la industria, y a partir de hoy, mi compadre. José Manuel, adelante. ¿Qué tal elegancia? ¿Qué tal camisa? ¿Qué tal saco? Dios mío. ¡Wow! José Manuel, definitivamente, yo mencionaba el día de ayer en el grupo de diamantes que eres uno de los diamantes más guapos, ¿no? De los doble diamantes más guapos, over 50, o sea, sobre los 50. Hoy día has venido, pero espectacular. Has venido impecable. O sea, a tu lado me siento, wow. José Manuel, la audiencia es toda tuya. Adelante. No te vayas, Iván, por favor. Quiero decirte algo antes de que te vayas. Durante más de 15 años he tenido la gran bendición de poder compartir en muchos lugares, en muchos escenarios pequeños y grandes, eh, la gran bendición que puede representar esta industria de network marketing para todas aquellas personas que la abracen con la pasión y el compromiso correspondiente. Pero nunca, Iván, nunca en todo este tiempo había tenido la gran bendición, la gran oportunidad de ser presentado por alguien a quien yo admirara tanto y aprecio tanto, respete tanto como Iván Pereira. La leyenda viviente Iván Pereira presentándome hoy. Así es que imagínate, me dejaste más emocionado que si estuviera viendo la novela en el viernes. Es para mí un honor que seas tú quien me da la bienvenida a esta sala. Gracias, te mando un abrazo muy, muy fuerte. Ya sabes que el cariño es absolutamente correspondido, el respeto, la admiración. Y bueno, aprender de ti ha sido una de las más grandes bendiciones que Dios ha puesto en mi camino a mi llegada a Vital Health. Gracias, Iván. Adelante, José Manuel. La audiencia es toda tuya.
Dios te bendice. Pues qué maravilla y qué bendición tan grande estar aquí con ustedes el día de hoy. Es de verdad maravilloso simplemente el hecho de poder compartir con ustedes hoy. Para quienes no me conocen, mi nombre es José Manuel Muñoz. Tengo 56 años de edad. Efectivamente, tengo poco más de 15 años desarrollando esta industria ya de forma profesional enfocado, pero la conocí junto con mi esposa en 1993. Tuve 2 años ahí en los que fui teniendo un poquito de entendimiento de lo que esto era, de cómo podría impactar mi vida, cómo podría impactar la vida de mi familia, cómo podría impactar la vida de muchas más personas. Nada más que eso. Si tú estás aquí enlazado y te gustaría que las personas de tu equipo pudieran entender un poco más del por qué este es el camino que los puede llevar a trascender en su vida, entonces aún estás a tiempo de enviarles este mensaje. ¿Sí? Un mensaje y decirles, tienes que venir acá, tienes que escuchar esto porque te va a agregar muchísimo valor. Pero bueno, otra de las cosas que puedes hacer es mantenerte enfocado. No sé dónde estés ahora mismo, pero donde quiera que estés, si vas en tu vehículo, si vas en tu coche, busca un lugar donde estacionarte, donde enfocarte 100% en lo que vas a escuchar, en lo que vas a ver hoy, porque tu vida puede depender de ello. ¿Me explico? Tu vida puede depender de ello. Así es que, bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar. Qué gusto tan grande, qué privilegio. Hoy arrancamos con la segunda vuelta. La segunda vuelta de lo que es este llamado patrón del éxito que conduce a cualquier persona con o sin experiencia, no importa su edad, no importa su profesión, no importa su nivel de escolaridad, no importa absolutamente nada, su posición social, su posición económica, no importa nada. Ha estado demostrado a lo largo del paso del tiempo en la industria de network marketing en general que las personas que simplemente ocupan su tiempo en conocer los principios de la industria, en implementar esos principios y en mostrar esos principios a otras personas, entonces son quienes destacan del resto, porque bueno, llegamos muchísimas personas a hacer a esta industria de network marketing y seguramente tú como yo en algún momento te preguntarás, ¿por qué si somos tantas personas las que llegamos a la industria del network marketing en diferentes empresas, por qué no todos entonces trascienden? ¿Por qué no todos llegan al rango anhelado de diamante? ¿Por qué no todos pueden disfrutar de las mieles del éxito de la industria? Hoy tú tendrás la oportunidad de descubrir lo que a mi juicio es sin duda la razón principal de por qué hay personas que literalmente la sacan del parque y otras personas entonces que tardan un poco más o simplemente desisten de ir por lo que quieren, por lo que anhelan en esta industria. Así es que vamos a darle. Tener un sueño claro es el primero de los tópicos de esta academia. No te pierdas ningún sábado. Voy a iniciar con este comercial. No te pierdas ningún sábado. No te pierdas de estar con una libreta de pasta dura. No te pierdas de estar con tu pluma. No te pierdas de dejar de hacer lo que tengas que hacer por concentrarte en estos sábados de academias de liderazgo. Hoy cambiamos el horario a las 10 de la mañana. Hora centro, lo bajamos un poquito el horario y bueno, yo creo que también es funcional para todos nosotros. Siempre va a ser el horario funcional para aquel que tiene un sueño claro. Wow, ¿no? Siempre el horario va a ser funcional para aquel que tiene un sueño claro, que sabe lo que quiere, que sabe lo que anhela y que va con todo y por todo. Ahora, y tú te preguntarás, como yo me lo pregunté en algún momento, ¿cómo es eso de tener un sueño claro? Porque no es solo tener un sueño, ¿ves? Es tener un sueño y además, claro, cuando yo llego a esta industria, a la industria en general y la conozco, entonces lo primero que hice, como muchísimas personas, fue correr con esa persona que me invitó por primera ocasión y yo le dije, yo quiero lo que tú tienes. Y esa persona recuerdo tan bien como si fuera ese día, el día de hoy, que él dijo,
Es sencillo, José Manuel. Si tú quieres lo que yo tengo, entonces solo haz lo que yo hago. Escuchen esta frase. Y si tienes una libreta ahora, toma nota de ella y ponle en mayúsculas y márcala en negrita, pónlo entrecomillado y fuera de esa página no escribas más nada. Solo esa frase. Y si puedes arrancar esa hoja, enmarcarla, ponerla frente a la pared en tu casa, en tu habitación, entonces habrás enmarcado la frase más valiosa que te va a dar la gran posibilidad de darte cuenta, de entender del por qué tú puedes tener éxito aquí. Yo quiero lo que tú tienes, es sencillo, entonces solo haz lo que yo hago. Esa frase marcó mi vida, esa frase me dio un vuelco enorme en mi cabeza, conectó con mi cerebro, conectó con mi corazón, conectó con mi sentido común y me llevó a pensar, efectivamente tiene que ser cierto. Si yo quiero lo que él tiene, entonces seguramente si sigo el mismo camino que él sigue, entonces yo llegaré a tener lo que él quiere. ¿Qué tenía esa persona que a mí me voló la cabeza? Tenía éxito. Éxito, pero no me refiero solo a éxito económico, no me refiero a los autos que los tenía, no me refiero a las casas que las tenía, no me refiero a la cuenta bancaria gorda que la tenía, me refiero a que hubo algo más en él. A su alrededor estaba su familia y todos los integrantes de su familia lo honraban, lo amaban, lo veneraban. Era increíble esa armonía en esa familia y dije, yo quiero eso, yo quiero eso. Yo quiero, además de tener libertad financiera, quiero vivir la vida como debe ser. Quiero que el tiempo y el dinero no sean problema para mí, para poder disfrutar de los míos, para poder abrazarlos en el momento que quiera, para poder salir con ellos en el momento que quiera, para, para, para que el día que Dios diga, oye, ya ven, ya es suficiente lo que has vivido ahí en ese espacio terrenal, entonces yo me vaya con una cara sonriendo feliz, sabiéndome un hombre realizado. ¿Sí? Y bueno, esa frase cambió mi vida. Esa frase cambió mi vida. A partir de ese momento yo lo empecé a observar, 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 lo adopté como mi mentor. Y entonces me di cuenta de tantas cosas en ese trayecto, en ese proceso de crecimiento, desde el inicio, de cuando llego como un parvulito, cuando llego con toda la ignorancia del mundo a esta industria sin saber nada que hacer, y solo guiándome del modelaje que esa persona tenía en cada acción que él hacía. Entonces yo simplemente decía, yo lo haré igual que él, lo haré igual que él, lo haré igual que él. Y bueno, hoy te voy a compartir algunas cosas que espero que toquen tu corazón, que espero que toquen tu mente, que espero que puedan despertar esa chispa que hay en ti, pulir ese diamante que ya existe en ti, ¿vale? Entonces, te voy a contar, tener un sueño claro, ¿qué es? ¿Qué es tener un sueño claro? Bueno, no, te lo puedo definir yendo al diccionario y abriéndolo y diciéndote por ahí. No, pero eso no tiene chiste. Lo voy a hacer a través de una historia. ¿Qué te parece? Lo voy a hacer a través de una historia. Mira, esa es mi familia y estoy tan orgulloso de esta familia. Es más, estoy hasta orgulloso de mis yernos. Mira, ahí están mis 3 yernos. ¿Sí? Tengo una nieta, voy a tener, primeramente Dios, vamos Lupita y yo a tener un segundo nieto que ya viene, ya muero por ansias por tenerlo. Es un sueño enorme que tengo ya cargarlo en mis brazos, como cargué a cada uno de mis hijos. Y bueno, vamos a dar inicio. Te lo puedo definir, como te decía, te lo puedo definir de una manera práctica yendo al diccionario y decirte, mira, un sueño claro es esto, A, B, C, D, E, F, G, hasta la Z. ¿Sí? O bien te lo puedo contar a través de una historia. Yo creo que contártelo a través de una historia y haciéndote unas comparativas, unas analogías, eso definitivamente puede quizás conectar más contigo, como lo ha venido haciendo conmigo, ese proceso de conexión con cada historia de éxito que escucho, como la historia de ese mentor de vida y de negocio que te compartí hace un momento. Eh, Cuando yo conocí a Lupita, me llamó la atención que Iván dijo algo él, dentro de mi reseña y él dijo, conocí a Lupita en los 90. La realidad es que no. La realidad es que no. De hecho, hoy Lupita y yo estábamos hablando de este momento en que nos conocimos. Yo conocí a Lupita cuando yo tenía 11 años de edad. 11 años de edad y Lupita tenía 9 años de edad.
Entonces, yo llegué de un pueblo muy pequeñito de Sinaloa a la capital sinaloense, que es Culiacán, Sinaloa, y entonces yo recuerdo que llegué ahí sin conocer a nadie, de hecho me decían el buchón, así nos decían a las personas que veníamos de comunidades pequeñas, de ranchos en las ciudades, y yo llego, ¿no? A la ciudad de Culiacán, y entonces, y él levantó la mano por ahí, y luego entonces llego y me empieza a costar un poquito de trabajo el insertarme a la sociedad, a la secundaria y todo este rollo. Pero bueno, me fascinaba el béisbol, así como a Iván le encantan los deportes, le encanta el fútbol, a mí me fascina el béisbol. Y yo recuerdo que esa tarde, al llegar de la secundaria, yo llego y tiro la mochila, bueno, la dejo por ahí en un sillón, tomo mi guante de béisbol y salgo a un campo de béisbol que estaba cerca de casa y con mis guarachitos, ¿no? Porque no había entonces para comprar spikes o calzado de béisbol, no había dinero, no había dinero. Mamá bueno, hacía muchos sacrificios para podernos dar educación a nosotros. Y bueno, yo tomo mi guante, me voy al campo de béisbol y ¿qué creen? En el campo de béisbol había empezado una liga infantil. Por supuesto, mamá no tenía dinero para meterme a una liga infantil, no tenía dinero para comprarme un guante nuevo, no tenía dinero para comprarme un traje de béisbol, pues no tenía, mucho menos tendría dinero para meterme en una liga infantil. Así es que yo, bueno, tomé mi guante, poco triste, y dije, bueno, no me van a dejar entrar al campo, estaba haciendo mucho calor, dije, me voy a ir a comprar un helado cerca de casa, cerca del mismo campo de béisbol. Había un lugar donde fabricaban unos helados que les llamamos en México boli, son unos tubitos de hielo, de sabores. Y yo fui a comprar ese boli, me siento ahí, ahí con la pena, ¿no? De, híjole, pues, ni modo, pues de ya será en otro momento. En algún momento yo tendré oportunidad de estar en una liga de béisbol. Mis hijos podrán tener oportunidad de estar en una liga de béisbol. Yo me estaba prometiendo cosas a mí mismo. Y mientras estaba sentado en la banqueta, recuerdo cómo de una casa grande, frente al otro lado de la calle, se abre un portón, una puerta, una reja. Y yo tenía 11 años entonces. Yo recuerdo que de esa reja sale una niña de 9 añitos, una niña blanquita, con cabello rubio, con ojitos verdes. Y yo estaba comiéndome mi boli así, ¿ves? Y de pronto cuando la vi no tienes idea lo que pasó. Yo siempre recuerdo ese momento y me emociona cada vez que lo recuerdo. Porque yo creo que hasta el boli se hizo así, hasta el boli se derritió. Cuando yo vi a esa niña, algo pasó. Algo pasó, no te lo puedo describir con palabras, pero algo pasó. Yo creo que algo entró por estas pupilas que estaban viendo esas niñas y se fue directito al centro de mi corazón y lo hizo estallar. Y yo recuerdo ese momento como si fuera hoy. Y también recuerdo el momento en el que yo, después de ver a esa niña, dije yo, con esa niña me voy a casar. Escúchame, con esa niña me voy a casar. Híjole, la miré salir, la miré entrar de nuevo a su casa. Evidentemente yo era el buchón, yo no hablaba ni en defensa propia, no me animé a decirle una sola palabra, pero a partir de ese momento yo todos los días iba a comprar un boli. Todos los días iba a comprar un boli con la esperanza de ver a esa niña salir de esa casa. Todos los días me di cuenta también que había alguien de adulto de esa casa que tomaba de la mano a esa niña y la llevaba a comprar tortillas. Y era antes, caminábamos hasta la tortillería, comprábamos tortillas y yo me di cuenta que esa niña iba con esa persona todos los días a comprar tortillas y yo entonces me sentaba en la esquinita en una piedra con mis guarachitos, con mis playeritas, con mi pantaloncito Levi's, el único pantaloncito Levi's que tenía, solo para verla, solo para admirarla. Y todos los días, yo recuerdo que por la mañana y por la noche, mamá nos enseñó a hacer oración a todos sus hijos. Y yo le decía, Dios mío, dame el valor para interceptarla ahora que vaya a las tortillas y preguntarle por lo menos cómo se llama. ¿Sí? Y bueno, pasaba en la piedrita. Y la realidad es que nunca tuve el valor. Y de pronto llegó ese día trágico en mi vida de niño, en el que ya la niña ya no fue más a las tortillas, en la que entonces yo corría ya a ver si estaba en su casa, ya no la vi salir nunca más. Y yo recuerdo que regresé a la casa esa tarde, una tarde, y dije, Dios mío, pero ¿por qué me la quitaste?
Y ya sé por qué, dije, porque no me atreví, porque no me atreví ni siquiera a hablarle, pero yo te prometo, Dios mío, te lo prometo, a partir de ese momento empezó a ocurrir un ritual. Yo te lo prometo, Dios mío, que si vuelves a poner esa niña frente a mí, jamás la dejaré partir. Si tú la vuelves a poner frente a mí, yo te prometo que me casaré con ella y crearé una familia y algo grande va a pasar. Y eso empezó a suceder cada día, cada noche, durante los próximos 6 años, casi 7 años. Escúchame, durante los próximos 6, casi 7 años, todos los días por la mañana, todos los días por la noche, después de hacer mis oraciones, después de San Jorge bendito, amarra tus animalitos con tu cordón bendito, entonces decía, dame la oportunidad, Dios mío, de envolverme en contra de esa niña. Yo era un alumno destacado en bachillerato, pero en algún momento en mi etapa de bachillerato, entonces me empecé como a flojerar, me empezó como a dar flojera ir a la escuela. Y larga historia hecha corta, por el tiempo te lo tengo que resumir, entonces lo que sucedió fue que dije, bueno, ya no voy más. Y transcurrieron 2 años después de esa decisión. Esos 2 años mi mamá estaba angustiada y me decía, hijo, tú siempre has tenido buenas calificaciones, por favor, vuelve a la escuela, chalala, chalala, chalala. Un buen día, mamá llega y me dice, hazlo, ¿cuánto me quieres? Yo le dije, te quiero hasta el infinito y más allá, mamá, entonces hazlo por ese cariño que tienes por mí. Ve y termina la prepa. Y entonces yo agarré mi libretita, me acuerdo que la doblé, la puse bajo mi brazo y me fui a la preparatoria central de Culiacán, Sinaloa. Y llego a la prepa y antes de irme al salón, antes de irme a la dirección para ver los horarios y todo esto de los salones, me intercepta el que fue mi mejor amigo en la prepa, que él evidentemente ya estaba en la universidad, y me dice, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fósil? ¿Qué andas haciendo? Fósil se le llama a las personas que tienen muchos años en la prepa, como yo, que ya tenía 5 años, era mi quinto año. Y entonces me dijo, ¿qué andas haciendo? Y yo le dije, pues vengo a terminar la prepa. ¿Cómo que no has terminado la prepa? No, 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 pero ya no me digan nada más de eso. Hoy la voy a terminar, este año la voy a terminar, pero tú, ¿qué andas haciendo? ¿Que no estás ya en la universidad? Y él me dijo, sí, ya estoy en la universidad, ya estoy en la universidad, pero vengo a ver a una morrita, me dijo. Vengo a ver a una morrita. Ah, qué padre, le dije, qué bueno. Y le dije, ¿dónde está la morrita? Mírala, me dijo, ahí viene, me dijo. Y yo volteo, muchachos, muchachos. Y de una escalera de la prepa viene bajando una rubia, blanquita, ojos verdes, de 16 añitos. ¿Quién crees que era? ¿Quién crees que era? Yo sentí como una carga eléctrica recorrió todo mi cuerpo, como conectó con mi corazón y sentí algo enorme, enorme, como no tienes una idea. Y lo único que acaté a hacer fue voltear hacia arriba y decirle, Dios mío, muchas, muchas, muchas gracias. Era Lupita. Era Lupita, la niña de la cual yo me había enamorado, la niña por la que pedía todas las mañanas desde el fondo del corazón, la niña por la que pedía mis oraciones todas las noches desde el fondo de mi corazón y le pedía a Dios el momento en el que pudiera volver a encontrarla y yo no le iba a fallar. Entonces me la presenta y cuando me la presenta y Lupita se descuida un poquito, entonces él se acerca y me dice al oído, ahí te le encargo, me dice. Y bueno, pues yo cumplí con el encargo. Hoy día tengo prácticamente 37 años ya cumpliendo con el encargo. ¿Ves? Cumpliendo con el encargo. Híjole, qué historia esta. 37 años de matrimonio, 4 hijos, una nieta, un nieto que viene en camino. Y tú te preguntarás, oye, qué historia tan padre, qué historia tan bonita, qué historia tan romántica, ¿sí? ¿Sí? Pero el tema no es ese. Lo que yo quiero que veas es esto. Lo que yo quiero que veas es esto y aquí es donde viene la enseñanza. Había pasado 7 años de mi vida prácticamente haciendo oración, pidiendo en cada una de mis plegarias por volver a encontrar a esa mujer y la promesa era que si la volvía a encontrar, entonces no le iba a perder, ¿ves? No le iba a perder, no me iba a permitir ese lujo de perderla de nuevo. Pero conquistarla no fue tan simple, ¿ves? No fue tan simple. Siempre que recordamos juntos esto, entonces Lupita me dice, oye, ¿y por qué dices que no fue tan sencillo? Bueno, una cosa muy sencilla, a mí no me gustaba levantarme temprano, ¿sí? Pero ¿qué crees? A partir de ese día me empecé a levantar temprano.
porque lo que quería era llegar temprano a la prepa, antes de que ella llegara a estar esperando en un punto estratégico para poderla ver, ya me la habían presentado, ya para esas alturas yo había hecho la promesa de que no la iba a perder, entonces evidentemente yo ya estaba en esa etapa de conocerla, de darme cuenta qué es lo que le gustaba, qué es lo que quería para conquistarla y no volverla a perder nunca más. Así es que coincidentemente aparecía por donde ella pasaba. Coincidentemente, entonces, todos los días yo iba, si tú me preguntas, oye, José Manuel, ¿y te gustaba bañarte todos los días? No, no me gustaba bañarme todos los días. Pero ¿quién crees que se bañaba todos los días? José Manuel, ¿te gustaba ir con el peluquero, con el que te arregle el cabello? ¿Cuántas veces ibas en el año? Por lo menos ibas 2 veces en el año a cortarme el cabello. ¿Quién crees que religiosamente iba cada 15 días a que le diera una tocadita en el cabello? ¿Mm? ¿Quién crees que casualmente aparecía en la esquina donde esa muchacha tomaba el camión para irse a su casa? ¿Quién crees? ¿Quién crees que aún amando la química, la física, las matemáticas en tercer año de bachillerato elige estudiar psicología, elige estudiar sociología, que eran materias que a mí me aburrían, que me enfadaban, pero ¿quién crees que estaba estudiando esas materias para salir de la preparatoria e irse a estudiar psicología? Lupita. Así es que yo tenía que estar ahí. ¿Sí me explico? Yo tenía que estar ahí. Si tenía que pasar hambres, yo tenía que estar ahí. Si había fiebre, yo tenía que estar ahí. Yo recuerdo una vez que fuimos a un templo en Culiacán que se llama La Lomita, y yo recuerdo que llego ahí junto con ella, llego en el camión yo de urbano, y ella también llega en un camión urbano, subimos a La Lomita, pasamos en las maceteras ahí después de entrar a misa. Recuerdo que pasábamos 2, 3, 4 horas el fin de semana hablando como novios, ya pues, de cuando empezamos nuestra relación, y yo me llenaba con verle los ojos, me llenaba con tomarla a las manos, me llenaba con tenerla a mi lado, ¿ves? Con tenerla a mi lado. Y recuerdo que uno de esos días, Lupita dijo, me tengo que ir ya porque mi mamá tiene algunas actividades que hacer. Eran las 2:30 de la tarde de un verano, lo tengo tan clarito. Y ella dijo, pero tengo mucha sed. Yo le dije, no te preocupes, ahorita vamos y compramos un refresco. Y me fui al único estanquillo que había en la Lomita y compré un refresco, una Coca-Cola, no, evidentemente una Coca-Cola, porque no podía comprar dos, no traía dinero para dos. Le puse le pedí a la muchacha que pusiera sus hielitos, le di su Coca-Cola y le dije, vamos a bajar. Bajo con ella, la subo a su camión urbano, la despido con una sonrisa de oreja a oreja, y Lupita iba feliz con su Coca-Cola, disminuyendo su calor y todo esto. Y ya cuando el camión se fue, dije, ahora sí, patitas para que la quiero, de regreso a casa. De regreso a casa. Déjame decirte algo, de la Lomita a la casa en Culiacán, había por lo menos 12 kilómetros más o menos, 12, 15 kilómetros. 12, 15 kilómetros, caminarlos en Culiacán, Sinaloa, a las 2:30 de la tarde, con una temperatura superior a 42, 43 grados centígrados, es complicado. ¿Estamos de acuerdo? Es complicado. Y yo recuerdo que llegué a casa, ni siquiera sentí el tiempo cuando llegué a casa. Y siempre hago esta pregunta a las personas con las que hago equipo. Les digo, se los prometo, si en aquel entonces hubiera habido teléfonos celulares y Lupita me hubiera llamado y me hubiera dicho, ¿sabes qué? Olvidé mi teléfono, lo dejé en la macetera, yo me hubiera regresado a esa temperatura, aún caminando, ¿sí? Hasta ese lugar. Así es como pasa. Y siempre les hago la misma pregunta. Y se las hago a ustedes ahora. Esos más de 12 kilómetros caminando a más de 42 grados centígrados, eh, hasta casa, ¿cómo crees que fueron para mí? ¿Simples, sencillos o complicados de caminar? Y hay personas que me dicen simples, sencillos, hay personas que me dicen complicado, es durísimo ir a esa temperatura. Y mi respuesta siempre es esta. Te lo prometo desde el fondo de mi corazón. Ni siquiera sentía los kilómetros, ni siquiera sentía el calor, ni siquiera sentía el sudor escurriendo por mi cuerpo. No sentía absolutamente nada. Iba como en una nube rosa, iba como volando.
No importaba el precio que tuviera que pagar, no importaba la temperatura, no importaba si había hambre, no importaba si había frío, no importaba si las condiciones eran las más adversas. Yo estaría dispuesto a transitar ese camino por una simple y sencilla razón. Amaba a esa mujer. Amaba a esa mujer y estaría dispuesto a hacer lo que tuviera que hacer por conquistar a esa mujer. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes eso? Así es que cuando alguien viene y me dice cualquier cosa del negocio, yo siempre me remonto a ese momento y digo, wow, te hace falta enamorarte, te hace falta apasionarte, te hace falta eso. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque mira, cuando tú tienes una razón lo suficientemente poderosa, lo suficientemente grande, estás dispuesto a hacer lo que tengas que hacer por lograr eso que tanto anhelas. Yo no iba a permitir por ningún motivo, por ninguna razón, el hecho de que pudiera perder o tener la más remota posibilidad de perder a esa mujer. Estaba dispuesto a pagar el precio que tuviera que pagar. No dejaba de pensar en ella ninguno de los días, ninguna de las horas del día, ninguno de los minutos del día, ningún segundo del día. Sentía mariposas en el estómago cada vez que pensaba en ella. ¿Sí? Dormía y me despertaba pensando en ella, pensaba en ella y la piel se me erizaba, estaba dispuesto a todo lo que tuviera que hacer por ella. ¿Sí? Había algo que había despertado en mí desde que éramos unos niños, una pasión que emanaba desde lo más profundo de nosotros y esa definitivamente la energía, es la fuente que yo necesitaba para darlo todo por ella. ¿Comprendes? La amé, la amo y la amaré por siempre. Evidentemente esa pasión elevó mi compromiso. Pero de forma natural, no de forma obligada, de forma natural, porque estaba enamorado, ¿comprendes? Sigo enamorado y lo estaré todos los días de mi vida. Cada vez que hablábamos en esa macetera, hablábamos de lo que podía ser en nuestra vida, de cuántos hijos íbamos a tener, de la casa que íbamos a tener, de la vida que íbamos a vivir, de cómo los íbamos a educar. ¿Me explico? Y evidentemente hubo momentos difíciles, hubo momentos complicados en nuestra vida, por supuesto, como en las vidas de cualquier matrimonio, como en las vidas de cualquier pareja. Y cuando esos momentos pasaban, por difíciles que fueran, o por difíciles que sean, o por complicados que sigan siendo, porque van a seguir sucediendo, en definitiva van a seguir sucediendo momentos difíciles, yo encontré la fórmula perfecta. Y la fórmula perfecta es simplemente regresarme al origen, a ese día en el que por primera vez vi a esa niña salir después de que ese portón se abrió y experimento de nueva cuenta esa emoción vívida, la vivo de nuevo, esa emoción en la que ¡pum! Como que una energía, como que un rayo entra en mi cuerpo, colapsa en mi corazón, avienta toda esa energía para afuera y digo, no, sea lo que sea, pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo no perderé a esta mujer. No la voy a perder. Ese es un sueño. Ese es un sueño. Ese es un sueño claro, ¿ves? Ese es un deseo ardiente en el fondo del corazón. Y cuando yo veo personas en este negocio distraerse por cualquier cosa, digo, le hace falta apasionarse, le hace falta comprometerse, le hace falta tener un sueño claro. Un sueño claro que le permita superar cualquier obstáculo, cualquier barrera. Cuando Lupita y yo conocimos esta industria, cuando conocimos la magia de la industria de redes de mercado, evidentemente eso nos llevó a volar aún más nuestra imaginación. Volteamos y nos miramos y dijimos, ¿te acuerdas de lo que hablábamos en la macetera, de cómo sería nuestra vida, de cómo sería nuestra familia, de lo que podría transformarse generacionalmente nuestra dinastía, de lo que podemos trascender en ellos y en otros? Si nosotros hacemos esto bien, nos voló la cabeza desde un primer momento el conocer esta industria. Se los prometo, nos voló la cabeza. Empezamos a soñar más grande, nos dimos cuenta que los sueños que teníamos eran pequeños, que podíamos soñar aún más grande porque ahora teníamos un vehículo, que no hubiera una sola cosa que hubiéramos soñado con tener, que no la pudiéramos obtener, que no hubiera una sola cosa que necesitáramos resolver, que no la pudiéramos resolver, que no hubiera un solo momento, un solo espacio, un solo lugar al que quisiéramos ir a disfrutar, que no lo pudiéramos lograr.
Así es que ¿qué es lo que a ti te gustaría hacer? ¿Qué es lo que tú necesitas resolver? ¿Qué es lo que tú necesitas tener? ¿Qué es lo que tú que quieres disfrutar? Hazte esas preguntas ahora. Piensa en esas 5 razones más importantes que tú tienes en tu vida para arrancar con todo y por todo este proyecto de Vital Health. Este proyecto es enorme, es enorme. Tú te vas a ir dando cuenta si eres nuevecito, cómo con el paso del tiempo te vas a ir enamorando cada vez más de la forma en cómo transformamos la vida de las personas en su salud física, de la forma en cómo transformamos la vida de las personas en su salud financiera, de la forma en cómo tocamos hogares enteros y transformamos toda su dinastía. Solo tienes que descubrir qué es lo que quieres. Solo tienes que descubrir qué es eso que quieres, que abraza un deseo ardiente en ti, que estarías dispuesto a hacer lo que tuvieras que hacer con todo y por todo por eso. Cuando tú encuentras una razón es tan sencillo, esa razón suficientemente poderosa debe llevar tu vida al siguiente nivel. Te voy a poner un ejemplo. Lupita y yo decíamos, vamos a tener una casa muy diferente a las casas donde nosotros crecimos, porque tuvimos momentos difíciles en nuestra infancia. Lupita tuvo momentos en los que vivía en una casa con un techo de lámina que el arroyo pasaba por el medio. Tenían miedo de que lloviera porque si el arroyo crecía pasaba por el medio de su casa. ¿Te imaginas? Entonces ella y yo decíamos, en algún momento tendremos una casa para nuestros hijos, una casa digna para ellos, una casa donde puedan disfrutar, donde puedan estar, donde puedan llevar a sus amigos, podremos llevarlos en auto al colegio, podemos tenerlos en las mejores universidades. Esos eran nuestros sueños, ¿ves? Esos eran nuestros sueños y los abrazamos con tanta pasión. Yo recuerdo cuando recién compramos nuestra primer casa, gracias a esta industria, en una de las mejores zonas de Culiacán, Sinaloa. La casa ni siquiera estaba construida, estaban los puros terrenos. Y Lupita fue y dijo, aquí va a ser nuestra casa y nuestro hijo se va a bañar en su alberca y todo esto lo vamos a estar viendo tú y yo y vamos a disfrutar. Y yo nomás estaba así, indiazo, yo nomás estaba escuchándola, pero sabía que el precio de esa casa estaba fuera de nuestras posibilidades en ese momento en el que ella estaba decretando eso, en el que ella estaba afirmando de que esa casa iba a ser nuestra, porque estaba viendo los planos, porque estaba viendo lo que venía. Inga, mis piernas me chocaba una rodilla con la otra y decía, Dios mío, esta mujer, o sea, increíble. Pero yo volteaba y la miraba y solo miraba en sus ojos convicción total, ¿ves? Solo miraba en sus ojos, no miraba un asomo de duda, una poquita duda, no la miraba por ningún lado y eso me armaba más de valor. Y luego me decía, ve y atízale a la lumbre, me acuerdo esa frase. ¿Sabes qué significa en México? Ve y atízale a la lumbre, ve e imprímele acción. En resumen, en el negocio, ¿qué significa eso? Ve y toma el teléfono y haz las llamadas que tengas que hacer, ve y da los planes que tengas que hacer, ve y haz el seguimiento que tengas que hacer, ve y haz los lanzamientos que tengas que hacer, pero esa casa la van a tener nuestros hijos. Y yo recuerdo que no paraba y luego llegaba a la casa y mi esposa me decía, cuando llegaba a la casa me decía, Lupita, ¿qué crees? Ya fui a ver la sala que van a poner en el comedor y va a ser de este color y va a ser de esto. Y ya vi la recámara y ya vi los autos cuando van a entrar por esa cochera. Y todo me lo decía mientras yo comía a mediodía. Y yo decía, Ingia Zorro, qué bonito está todo eso que ve esta mujer. Es impresionante y me imaginaba en mi casita pequeña, porque aún no teníamos esa casa grande, estábamos trabajando por ella, y me imaginaba en esa casa. ¿Y qué crees? Me dijo, ya me vi en la ventana que da a la alberca, me decía, ya me vi haciendo la comida, porque la alberca estaba justo frente a la ventana de la cocina. Y ya me vi cómo va a salir, cómo van a salir nuestros hijos y van a correr rumbo al albergue. Yo de aquí los voy a estar viendo para que no les pase nada. Y me lo pero quiero que sepas esto, pues. O sea, la casa bendita ni siquiera se había construido, no se había hecho ni siquiera el hoyo, la zanja para poner los cimientos. Y ella hablaba de todo eso y lo definía con aquella claridad que lo insertó en la última de mis neuronas de mi cerebro.
¿Ves? Yo ya estaba listo para ir a esa casa, yo ya estaba listo para brincar al siguiente nivel en nuestra vida. Evidentemente que lo logramos, evidentemente que lo logramos cuando recibimos las llaves de esa casa. Algo pasó en nuestro interior, ya no volvimos a ser las mismas personas, nos dimos cuenta que lo habíamos logrado, ¿ves? Nos dimos cuenta que lo habíamos logrado, que era posible para nosotros. Y evidentemente eso nos dio aún más fuerzas para ir a decirle a las personas, sabes que se puede lograr, se puede lograr, se puede lograr. Ese momento fue trascendental en nuestra vida. Eso es tener un sueño, una meta clara, ¿ves? Eso es tener una meta clara. Eso es definir a detalle qué es lo que quieres e ir con todo y por todo. En este negocio de Vital Health, en este negocio he observado un patrón. Todas aquellas personas que logran lo que quieren aquí es porque simple y sencillamente tienen claridad de qué es lo que quieren, se comprometen, se apasionan y van con todo, sin excusas, sin pretextos, sin justificaciones. No hay nada que me mueva más emocionalmente a mí que recibir llamadas de personas que me dicen, José Manuel, es que ya te diste cuenta cómo fulanito de tal ya se fue, o que fulanito de tal que llegó a mi negocio y que me dijo que iba a ser diamante, no quiere más hacer nada. Y yo digo, bueno, ¿en qué momento te vas a dar cuenta que el poder lo tienes tú? ¿En qué momento te vas a dar cuenta que es tu magia la que va a llevar tu vida al siguiente nivel? Hoy somos más de 570 personas aquí. Uno solo de ustedes que elija hacer esto con todo el compromiso, que defina su sueño con claridad, que diga voy con todo y por todo con él. Uno solo de ustedes que elija hacer eso hoy propiciará que miles de personas a nivel global conozcan esta oportunidad y todas las vidas que a partir de ti de manera directa o indirecta toques se van a ver transformadas por el poder en tu corazón, cuál es esa razón lo suficientemente poderosa que te lleve con todo y por todo a ir por eso que quieres, que lleve tu vida al siguiente nivel, que deje huella en ti, que se pueda medir, que se pueda medir. Describe ese escena ideal, así como lo hacía Lupita, ¿lo ves? Así es como lo hacía, me describía ese escena ideal y luego me hablaba siempre en tiempo presente y me hacía escribirlo. Escúchame, escúchame, lo que te estoy diciendo es que en un primer momento ni siquiera yo tomaba la iniciativa de hacerlo, tenía esa mujer a un lado que me decía, siéntate aquí, mi amor, y vamos a escribirlo. Y yo volteaba y la miraba y con aquella emoción, con aquella convicción que era imposible para mí no escribirlo. Era imposible para mí no escribirlo y lo pones en presente porque para la mente no existe ni el pasado ni el futuro, solo el presente. Así es que yo, José Manuel, estoy feliz y agradecido de que el día de hoy estoy junto con mi familia, conviviendo en la alberca de mi casa, que está en tal zona de Culiacán, Sinaloa, y estoy tan emocionado porque voy a recibir al resto de mi familia. Vamos a hacer una carne asada, vamos a pasar un momento maravilloso y todos nos amamos tanto que no nos cabe más amor en el corazón. Eso es lo que me transmitió. ¿Sí? Eso es lo que me transmitió. Y ese sueño estaba ya en mi corazón. Con todo el detalle, con toda la convicción. Lo mismo pasó con los autos, lo mismo pasó con los viajes, lo mismo pasó con cualquier cosa que nos proponíamos por una razón muy sencilla, porque los definíamos con aquella claridad tan grande y nos daba la energía suficiente para pasar a la acción. Y evidentemente un sueño por sí solo no pasa nada, ¿sí? Necesitas traducir, bajar al plano material ese sueño y eso se llama meta. Una meta es un sueño con una fecha de caducidad, es una referencia que tienes en el camino. Una meta te da dirección, te orienta hacia dónde vas en el camino, te orienta para mantener el rumbo, te da el sentido, para qué lo quieres, qué es lo que quieres lograr, qué va a pasar si lo logras. Te ayuda a calcular la meta, la cantidad de actividad que tienes que realizar para concretar esa meta. Y evidentemente una meta se expresa con números. Entonces, ponte metas dignas de ti. Escúchame bien, ponte metas dignas de ti, metas que te muevan, metas que te sacudan, metas que te digan, me voy a levantar y voy a ir con todo y por todo a hacer que esto suceda. Te voy a dejar aquí este ejercicio, te vamos a compartir seguramente hasta la presentación esta para que lo puedas tener ahí, este ejercicio.
¿Qué nos ha ayudado muchísimo a nosotros? El tener sueños y metas a corto, a mediano y a largo plazo. Ojo, sueños y metas a corto, mediano y largo plazo. Eso ayuda muchísimo en el negocio. Una vez que tú tienes claro qué es lo que quieres y le pones una fecha de caducidad, entonces escribe tus 3 sueños más importantes para los próximos años, tus 3 sueños. Una meta a corto plazo, un plan de 90 días. En 90 días, ¿qué quieres lograr? No sé, quizás en 90 días lo que quieres lograr es calificar tu rango de oro para estar calificado en Vallarta, para irte, para estrenar tu auto, para que empiece a transformarse el estilo de vida de tu familia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se vale? Por supuesto que se vale. Hay personas que dicen, en mis próximos 3 meses voy con todo y por todo a mi diamante. También se vale. Esto es algo muy importante. Si ves personas que están volando a diamante, no te desesperes. Cada quien tiene su proceso. No te desesperes. Hay personas que van más rápido, tienen más conocimiento de la industria, tienen más experiencia, tienen, no sé. Entonces, bueno, quizás lleguen más rápido que el que otras personas lleguen más rápido que tú no significa que tú no lo vayas a lograr. Significa que tú estás en el proceso, en el camino hacia donde vas y quizás tu proceso no es tan rápido como el del otro, pero te prometo algo, si no te sales de la fila, si simplemente te mantienes con ese sueño, con ese deseo ardiente en el fondo de tu corazón y haces lo que tengas que hacer por lograr lo que quieres lograr, lo vas a lograr. Entonces, 3 meses es tu primer meta, tu meta a corto plazo. Luego entonces ponte un objetivo a mediano plazo para un año, para 2 años. Y bueno, en un año, en 2 años quiero empezar a pagar mi casa o para poder tener dinero para las mensualidades de los colegios de mis hijos, para que mis hijos vayan a las mejores universidades. No sé, esa cantidad de dinero que te permita a ti que tu vida se transforme de manera radical para bien, ¿sí? En los próximos 1 a 2 años, te pones esa meta intermedia y luego te pones un objetivo a largo plazo, un objetivo para los próximos 10 años, donde digas los próximos 10 años, yo voy a ayudar a muchísimas personas, algo que te haga que te haga trascender, no sé, algo con lo que impactes la vida de miles y miles de familias gracias a las grandes bendiciones que has obtenido a través de Vital Health en este negocio. Este es un ejercicio muy simple, muy sencillo, que te empieza a dar claridad de qué es lo que quieres y por qué estarías dispuesto a hacer lo que tengas que hacer. Confía, por favor, en la magia de soñar en grande. Confía, confía. Ese es el momento en el que Lupita y yo conocimos por primera vez esta industria. Teníamos mucho amor, teníamos mucha pasión, teníamos mucho compromiso con nuestra familia, pero no teníamos oportunidades. Yo era apenas conserje en un jardín de niños, barría, trapeaba, sacudía. Nuestra casa no tenía un piso de mosaico, era complicado, teníamos 3 hijas, pero entonces alguien vino y nos dijo que nuestra vida se podía transformar, que nuestra vida podía ser diferente y empezamos a confiar, ¿ves? Confiar en la magia de soñar en grande, es decir, no cada momento en nuestra vida ha sido simple, ha sido sencillo, no, de hecho la mayor parte de momentos en nuestra vida ha sido complicado, hemos tenido que superar muchos retos, hemos tenido que vivir muchos momentos complicados, pero ¿qué crees? Al otro lado de lo que parecieran ser obstáculos está tu coraje, está tu diamante, está esa energía que necesitas está ahí. A veces nos preguntamos y nos decimos, ¿por qué, Dios mío, me están mandando tantos obstáculos en el camino? Y no nos damos cuenta de la única y absoluta verdad de por qué eso es que sucede. Cada cosa que tú ves como obstáculo, cada cosa que tú ves como limitación, cada cosa que está ahí lista para que tú te desarrolles, para que tú te forjes, para que tú crezcas en tu carácter, ¿sí? Porque para ayudarte, inclusive para que tú encuentres ese porqué es suficientemente grande. Cuando el por qué realmente es lo suficientemente grande, entonces yo te lo prometo, el cómo se vuelve fácil, se vuelve sencillo, te lo prometo. Mira, las ideas y las soluciones llegan a la persona que tiene definitivamente claridad en sus sueños y objetivos. Un sueño no es solo una idea en tu cabeza. No es solo, sí, mira, se me ocurre que quiero tener una casa, se me ocurre que quiero tener un auto, se me ocurre que quiero tener el mejor colegio para mis hijos. No, si eso no te sacude internamente, no te provoca ese deseo ardiente, no te mueve por dentro, si no sientes esa pasión, entonces
Si no encuentras a través de ese sueño la motivación para dar lo mejor de ti, entonces no es el sueño. ¿Me explico? No es el sueño, no es el sueño. Esta frase me encanta. No es la muerte lo que un hombre debería temer, sino el... Hay personas que pasan toda su vida pensando en lo que pudo haber sido y no fue. ¿Me explico? En lo que pudo haber sido y no fue. Y no necesitas un sueño que te motive, requieres un sueño que te inspire, ¿ves? Requieres un sueño que te inspire. No se trata de que tengas un sueño como tal, se trata de que el sueño te tenga a ti, te tenga tan agarrado que no descanses un solo día hasta lograrlo, te tenga tan agarrado que cada vez que te despiertas por la mañana digas voy con todo y por todo con esto, que te tenga obsesionado, que te tenga apasionado, que te tenga comprometido. En lo personal, te lo prometo, yo prefiero 1000 veces trabajar con personas apasionadas que con personas preparadas pero sin pasión. Pero sin pasión. He visto desfilar personas en Vital Health y en la industria muy preparados. Hablan diferentes idiomas, tienen diferentes niveles de escolaridad, son máster en conexión con personas y demás, pero no tienen pasión por lo que hacen. No tienen pasión por lo que quieren. No han descubierto qué es lo que anhelan de su fondo de su corazón. No han descubierto ese deseo ardiente y ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación externa, cualquier cosa se convierte en una excusa para desertar, para irse, para rendirse. ¿Sí? Y he visto personas apasionadas sin una gota de conocimiento, sin una letra de conocimiento, pero con un mundo de convicción en su corazón de que van a lograr lo que anhelan desde el fondo de su corazón. Los he visto abrir libros sin siquiera saber leer como tú y yo. Los he visto ir a eventos y no perderse ninguno solo. Los he visto escuchar audios en cada momento y estarse capacitándose. Son los primeros que entran a la M-Power y son los últimos que salen de la M-Power. Tienen libretas llenas de notas y me encanta ver a esas personas. Cuando alguien tiene un deseo ardiente en su corazón, no hay complicaciones. Cuando alguien tiene un deseo ardiente en su corazón, escúchame bien, cuando alguien tiene un deseo ardiente en su corazón, está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer. Dime qué libro se va a atrever a abrir aquel que no tiene fuego en su corazón. Dime a qué evento se va a atrever a ir a devorar kilómetros en avión, en autobús, en coche, en bicicleta, en moto o a pie. Dime quién se va a atrever a hacer eso sin una pasión en el fondo de su corazón. ¿Me explico? Si no hay pasión en el fondo del corazón, es difícil ir con todo y por todo por el resto. ¿Eh? Pero cuando tú tienes esa pasión, cuando tú tienes esa pasión que provocada por ese deseo ardiente en tu corazón, entonces tú no necesitas que nadie te dé manivela. ¿Cómo me doy cuenta que mi sueño es genuino? Esa pregunta me la acaba de hacer alguien hace unos días. José Manuel, cuando tú hablas, algo pasa en mí. Algo pasa en mí que me hace creer que es posible para mí también. ¿Cómo hago yo, José Manuel, para tener ese sueño tan grande como el que tú tienes? Cada uno de nosotros tiene su propio sueño. Escucha, mi sueño no es tu sueño. Tienes que sentarte en ese lugar especial para ti, para descubrir cuál es ese sueño tuyo, ese sueño que te haga, que te fracture tu corazón, ese sueño que te haga que las lágrimas rebosen por más macho que seas, por más hombre que te creas, por más que seas, ¿sí? Que derramen las lágrimas por tus mejillas. Ese es el sueño, ese es el sueño, ese es el que te va a levantar de ese sillón, ¿comprendes? Ese es el que te va a levantar sin excusas, ese es el que no te va a permitir preguntarte, ¿qué tengo que hacer yo en la Ciudad de México el 24? Ay, no, ahora no, será para la próxima. No. Por supuesto que no. Tú no necesitas que nadie venga contigo a darte manivela, a decirte lo que tienes que hacer cuando tú tienes un sueño genuino en el corazón. Así es que
Yo sé que la técnica es importante, yo sé que las estrategias son muy importantes, yo sé que cada uno de los pasos del ciclo del éxito es importante, yo sé que cada cosa que aprendes en los AM Power, cada cosa que aprenderás después de este primer momento en la academia son importantes, yo lo sé. Pero también sé que nada de eso importa mientras tú no tengas un sueño enorme dentro de tu corazón que no te deje vivir, ¿comprendes? Hasta lograrlo, hasta lograrlo. Cuando dejes de necesitar manivela para conectarte a la M-Power. Cuando dejes de necesitar que tu líder te llame y te diga, tienes que estar en la academia, tienes que estar en la M-Power, tienes que ir al evento, tienes que hacer esto, tienes que hacer otro. Cuando dejes de necesitar todas esas cosas, es entonces en ese momento en el que tú tendrás un deseo genuino, un sueño ardiente en tu corazón, ¿comprendes? Ahí habrás descubierto cuál es ese sueño, cuál es ese deseo genuino. Tú solito te vas a dar cuenta, pues es lo que te quiero decir. Te deseo de todo corazón, te lo prometo que lo deseo, de todo corazón, que llegue ese momento en el que tú encuentres ese sueño. Búscalo ya, búscalo ya, búscalo ya. Ve y siéntate en ese lugar, en ese rincón, donde tengas que encontrar dentro de ti, en lo más profundo de ti, cuál es esa razón que no va a hacer que desistas, que no va a hacer que te detengas, que te va a hacer simplemente avanzar cada día. Hoy es ese mejor día para ti, para entregarlo todo. Entrégalo todo en la cancha. Cuando tú te das cuenta de que ese deseo ardiente no te deja vivir, entonces sales a darlo todo a la cancha. ¿Me explico? Todo por completo. Das tu mejor esfuerzo, no cuestionas, no preguntas, no pasa más nada, pues, o sea, todo se te resbala. Es como tener un sueño grande, claro, fuerte, un deseo ardiente en tu corazón. Es como vivir el proceso en Vitalgel con un chaleco antibalas. ¿Me explico? Así, eso es. Es como vivir todo tu proceso en Vitalgel con un chaleco antibalas. Ay, que fulanito se fue, pues que le vaya bien. Oye, es que el producto llegó tarde, ay, que por eso son cosas que pasan. No todo es perfecto, pero lo único perfecto que puedes encontrar es un sueño que te impulse cada día a ir a darlo todo, todo, todo en la cancha. Recuerda, este era mi sueño. Este sigue siendo mi sueño. Yo quiero que cada uno de mis hijos tenga una familia bella, maravillosa, en donde no les falte nada, en donde tengan el tiempo suficiente para disfrutarse uno al otro. ¿Ves? En donde el tiempo y el dinero no sean problemas para ellos. He tratado cada día de mi vida de decirles cuán importante es soñar. Cuán importante es soñar, pero soñar en grande, porque cuando tú sueñas en grande, eso compromete tu espíritu, ¿ves? Eso compromete tu espíritu. Hay sueños, te lo prometo. Hay sueños. Una vez que lo encuentres, te vas a dar cuenta. Hay sueños por los que vale la pena vivir. Por los que vale la pena vivir. Así es que mi deseo desde el fondo de mi corazón es que tú hoy día encuentres esa razón lo suficientemente poderosa como para hacer esto con toda la entrega, con toda la pasión, con todo el compromiso, para quitar las sombras de dudas que se asomen frente a ti en el proceso, para que una vez que tus emociones disminuyan, tú tengas un lugar a donde recurrir y de decir, hey, aquí estoy y me enchufo de nuevo a este sueño, voy con todo y por todo de nuevo. Yo no estoy aquí. Mi objetivo aquí no es motivarte, ¿comprendes? Mi objetivo aquí no es que tú salgas y digas, ay, voy motivado, estoy bien motivado. No, la motivación es efímera. De nada sirve que tú salgas motivado ahora. Yo lo que quiero es que tú no es que salgas motivado, es que salgas inspirado. Y no va a ser a través de mis palabras como tú te vas a inspirar. Pero te prometo algo, va a ser a través de tu propio sueño, de lo que te digas a ti mismo, de lo que le digas a tu corazón, de lo que descubras dentro de ti. De eso va a depender la inspiración que tú necesitas para salir y reventarla y darlo todo y sacarla del parque y que todo mundo diga de lo que eres capaz de hacer y que todo mundo en el momento que tú faltes diga, yo conocí a esa mujer, yo conocí a ese hombre, mi vida, la de mi familia se transformó gracias a los sueños de esa persona. Eso es lo que quiero para ti. Eso es lo que quiero para ti.
Todos los fines de semana tendremos un evento como estos. Todos los fines de semana aprenderás de personas grandes como Luis Estefan, doble diamante, un compromiso a largo plazo el próximo fin de semana. Y quiero que estés aquí. Anhelo desde el fondo del corazón. No voy a tomar el teléfono para llamarte. No voy a hacer la publicidad para que tú te conectes. Porque de aquí al próximo sábado tú ya habrás encontrado tu razón. Y no necesitarás que alguien tome el teléfono y te llame y te diga, hey, conéctate a la academia, Luis Estefan, un crack, va a salir ahí. No necesitarás más eso tú, porque tú sabrás que tienes que estar ahí. No necesitarás un despertador para levantarte por la mañana a la M-Power. Tú sabes que debes estar ahí. No necesitarás más nada, porque habrás encontrado tu razón, ¿comprendes? Habrás encontrado tu razón. Tenemos un nuevo horario. Hoy es más temprano para algunas ciudades, pero nada que un gran corazón, una gran razón no pueda sortear. Para mí ha sido un placer estar este día contigo. De verdad, de todo corazón, es un privilegio haber arrancado esta segunda temporada de la academia y vuelvo y repito, deseo desde el fondo de mi corazón, voy a hacer oración por eso hoy, porque tú hoy día encuentres ese lugar, ese espacio donde empiezas a revisarte internamente y descubras lo que verdaderamente va a mover tus emociones. María Elena Rubio Montoya, yo amo a esa mujer, María Elena Rubio Montoya, vivimos una parte de nuestro proceso juntos en otra compañía, pero la amo mucho, es una señora adorable. María, te mando un abrazo donde quiera que estés. Abrazos a todos. Gracias, Iván Pereira. Dios les bendice.